Castaño, representante nacional por Creo. La Constitución determina que un presupuesto no es un conjunto de numeritos. Un presupuesto es un instrumento para determinar ingresos y gastos del Estado. Y la capacidad de gestión y de toma de decisiones de un gobierno y de una autoridad se hacen con base en el presupuesto. Así que aquí no estamos solamente para analizar numeritos y temas técnicos. La proforma tiene un contenido político. Los números, los ingresos, los egresos o los gastos no salen del aire, se determinan con base a la realidad. Por eso hizo bien el presidente de la República de entregar su proforma presupuestaria al pueblo ecuatoriano, diciéndole cuál es la realidad del país. Y dijo en sus palabras textuales que estamos en una economía en crisis, que se han tomado decisiones no mesuradas, que significan irresponsables, y que se ha llevado al límite de la sostenibilidad a la economía del Ecuador. Luego vienen los señores del equipo económico del presidente, que son los mismos que llevaron al país a la crisis, los mismos que tomaron las decisiones no mesuradas y que llevaron al país al límite de la sostenibilidad, para decirnos lo que estamos escuchando aquí de la boca de algunos, que todo es maravilloso en el país, que estamos en el paraíso y que aquí no pasa nada. Entonces, ecuatorianos, alguien miente, alguien no nos está diciendo la verdad. ¿O es que los verbos más apropiados en este análisis son maquillar, ocultar, negar, para no tomar las soluciones apropiadas en su momento? ¿O es que precisamente se busca una autoprotección? Ese es un gran interrogante. De todos modos, esta proforma que fue presentada sin sustentos, sin los sustentos necesarios, una proforma donde no se desarrollan por ítems, una proforma que no trajo los respaldos y los anexos necesarios, de todos modos nos ha obligado a estudiar, a obligarle a esas autoridades, a ese equipo económico brillante, como magos se sacan las cartas de las mangas, a que nos den alguna información para poder decir algo aquí en el Pleno y para poder sostener nuestra posición. Y es que esta proforma nos indica que el modelo económico fracasado de la crisis que habló el presidente Moreno se refleja y se repite en esta proforma. No es cuestión de decir que porque ya pasaron 8 meses tenemos que aprobar una proforma con los mismos defectos, una proforma que rompe la legalidad y que rompe la constitucionalidad. Hay que ver los números macros, una proforma que nos muestra, voy a hablar en cifras redondas, gastos de 36.000 millones e ingresos de 23.000 millones. Desequilibrio. 23.000 millones inflados, porque no me vengan a decir aquí que porque los impuestos son 14.000 millones, entonces todo está bien, porque en esta proforma hay algunos numeritos que parecen inventados para aumentar los ingresos y disminuir el déficit. Y eso hay que analizarlo a profundidad. Pero sobre todo, ecuatorianos, esta proforma está fundamentada no solamente en gasto excesivo, sino también en más endeudamiento, pasando por el límite establecido del 40% en la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. Y ya vamos a hablar de estos conceptos agregados y consolidados. Pero el presidente Moreno, o su equipo económico, le está llevando a cometer una ilegalidad cuando le dice que todavía tenemos capacidad suficiente de endeudamiento. Y esta proforma nos lleva a 11.000 millones más de endeudamiento. ¿Y saben qué, colegas asambleístas? Las fuentes más importantes de ese financiamiento público son nuevos créditos al IES y al Banco Central.
al IES y al Banco Central. El presidente y las autoridades del IES deben responder ante los jubilados y ante los afiliados. ¿De dónde? ¿Qué va a pasar con el IES? Y la gerente y las autoridades del Banco Central deben decirnos cuál es la plata que le están prestando al gobierno. ¿Cuál es la plata? Estas son las grandes interrogantes y los conceptos políticos que también tiene una proforma. Y voy a hablar del endeudamiento y de estos conceptos mágicos que a veces nos confunden. Sí, una deuda agregada que dicen que ya pasó los 43.000 millones y que sin duda entonces ya pasó el límite del gasto de la deuda total. Y una deuda consolidada, que es la que más les gusta a ustedes, ¿no es cierto? Porque esa nos permite decir que no hemos pasado el límite legal y que nos podemos seguir endeudando. Y la deuda consolidada lo que hace es borrar de un plumazo la deuda con el IES y la deuda con el Banco Central, para decirlo claro. Significa que este nuevo endeudamiento también lo borraremos para que no aparezca en el límite, posiblemente. Y yo me pregunto, ¿por qué inducir al presidente de la República a cometer una ilegalidad? Cuando analizamos el servicio de la deuda es claro y evidente que hay una incoherencia entre este límite de la deuda consolidada y lo que estamos pagando por intereses, más de 2.000 millones, en donde sí está la deuda interna. Estamos pagando por amortización más de 7.000 millones, donde sí está la deuda interna. O sea, no es que estamos pagando, porque me encantaría que la caja fiscal solamente sintiera la presión de la deuda consolidada. Entonces ahí sí, pues utilicemos la consolidada. No, señores, estamos pagando sobre toda la deuda. Y por ahí, amigos, hay otras cosas que dicen que no son deudas, pero que sí son deudas. Una deuda flotante, que no sabemos qué es. Una deuda no registrada. Todas las deudas que no son deudas para el IES, aparte del endeudamiento registrado, para el IES, para el ISFA, para las petroleras, todos esos, los certificados de tesorería, todos esos de que no son deudas, pero las tenemos que pagar. Y pueblo ecuatoriano, no solamente que todas esas deudas o compromisos o como le querramos llamar, ya pasaron los 57.000 millones de los que nos habló el presidente Moreno. Yo no estoy hablando de ningún otro experto, sino de la voz oficial del gobierno. Estaría ya alrededor de 60.000 millones. Pero preocupa más, porque la preventa petrolera, que dicen que no es deuda, pero sí paga intereses y sí se tiene que amortizar, y ahí es cuando nos suman 10.000 millones, porque así está definido en el informe y en las informaciones que nos pasó el ministro de Finanzas. La preventa petrolera es un área oscura y opaca de la deuda pública, que no conocemos, y que por ahí en un brote de sinceridad el ministro de Hidrocarburos nos dijo que estarían comprometidos entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo. Multipliquemos, pues, compañeros y colegas, por $41 que cuesta y que está definido el barril de petróleo en esta proforma. Estamos hablando de compromisos por sobre los 20.000 millones que el Ecuador tiene que pagar, inclusive comprometiendo en algún momento la cantidad de petróleo que habría que asignarle a las refinerías. O sea, la situación es grave, se justifica una auditoría de la deuda, ahora más que nunca. Ahora más que nunca, porque por ahí, cuando analizamos el cuadro de inversiones, este programa de inversiones, señores, hay muchos rubros que significan gasto corriente. Tiene un minuto, señora violentando lo que dice la Constitución. Y el plan de inversiones de este año asciende a 5.000 millones o algo más. Y el endeudamiento son 11.000 millones. Miren lo que dice la Constitución en el artículo 290, numeral 3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Pidan al Ministerio el plan de inversiones y verán. En el numeral 5 del mismo artículo, si se procede a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente, esto sería la Contraloría, en caso de ilegalidad declarada se ejercerá el derecho de repetición
tenemos una responsabilidad para aprobar esta proforma, porque con esta tabla de inversiones habrá deuda que financie gasto corriente, porque son 5.000 de inversiones, 11.000 de endeudamiento. Y el numeral 6, señor presidente, de la misma forma como le dieron casi 30 minutos al presidente de la comisión, le ruego que me dé unos minutos más. Numeral 6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y manejo de la deuda pública. Ahora más que nunca se requiere una auditoría. Yo pienso que esta Asamblea responsablemente debería observar, fundamentada en el artículo 294 y 295 de la Constitución, del 124 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas y del 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y concluyo con una frase que se ha hecho ya histórica en este momento del presidente de la República, precisamente en la refinería de Esmeraldas, en ese lugar que se ha convertido en un símbolo de la década saqueada. El presidente dijo que los sinvergüenzas que se llevaron la patria, y yo le digo, esos deben ir a la cárcel y devolver lo robado. Pero aún hay más, los irresponsables que endeudaron sin límites al país también tienen que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias.